Nunca he contado esto usando el nombre verdadero del hospital. No porque haya firmado algún documento de confidencialidad, sino porque todavía conozco gente que trabaja ahí y sé que algunas cosas siguen ocurriendo. Lo único que puedo decir es que fue en un hospital de Guadalajara, en 2019, cuando yo tenía 26 años. Trabajaba como auxiliar nocturno en el área de patología. Mi función era sencilla: recibir los cuerpos que bajaban de los pisos, comprobar las identificaciones, registrar la hora de ingreso y ayudar al camillero a colocarlos en las cámaras de refrigeración. Al principio me impresionaban los cadáveres. Después de unos meses dejaron de hacerlo. Lo que nunca pude acostumbrarme fue al silencio. La morgue estaba en el sótano, separada del estacionamiento por un pasillo de servicio. Era pequeña, una oficina, una sala de preparación y 12 gavetas refrigeradas. Durante el día siempre había movimiento, pero después de medianoche podían pasar horas sin que bajara nadie. La noche que ocurrió todo estábamos únicamente Ramiro, el camillero, y yo. A las 2:13 de la madrugada recibimos el cuerpo de un hombre de aproximadamente 60 años que había fallecido en terapia intensiva. Revisé personalmente la documentación. Se llamaba Ernesto Valdés, tenía 62 años y había muerto después de varios días hospitalizado por complicaciones respiratorias. Algo me llamó la atención cuando descubrimos su rostro. Tenía pequeñas manchas de sangre alrededor de las uñas. Ramiro dijo que probablemente se había lastimado durante alguna crisis antes de morir. Lo colocamos en la gaveta número 9. Recuerdo perfectamente haber empujado la bandeja hasta el fondo y escuchar el golpe seco del seguro al cerrar. A las 3:06 escuché el primer ruido. Un raspón. No un golpe. Era el sonido de algo arrastrándose lentamente sobre metal. Provenía de las cámaras. Esperé. Volvió a escucharse. Ras. 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 Ramiro estaba arriba recogiendo otro cuerpo, así que fui solo. Cuando entré, todas las gavetas permanecían cerradas. Revisé la temperatura, 3.8 grados. Nada fuera de lo normal. Entonces escuché 3 golpes desde la número 9. Sentí cómo se me endureció la espalda. 3 golpes lentos, separados entre sí. No quería abrirla, pero había trabajado suficiente tiempo ahí para saber que después de la muerte pueden producirse sonidos, movimientos musculares e incluso expulsión de aire. Me repetí eso mientras destrababa la puerta. Saqué la bandeja. El cadáver seguía ahí. Pero sus manos habían cambiado de posición. Cuando lo guardamos estaban sobre el abdomen. Ahora tenía los brazos extendidos junto al cuerpo. Y las uñas de la mano derecha estaban rotas. Había pequeñas líneas rojizas sobre el acero. Me quedé mirándolas demasiado tiempo. Parecían arañazos. Fui por Ramiro. Cuando regresamos, revisó el cuerpo y me dijo que seguramente habíamos acomodado mal los brazos. No discutí. Cerramos nuevamente la gaveta y regresamos a la oficina. A las 3:41 comenzaron los golpes otra vez. Esta vez Ramiro los escuchó. No eran 3. Fueron muchos. Desordenados. Desesperados. Como alguien golpeando desde dentro. Ramiro abrió inmediatamente. El cuerpo estaba inmóvil. Pero tenía la boca abierta.
y debajo de las uñas había más sangre. Fue entonces cuando Ramiro dejó de intentar tranquilizarme. Avisamos al médico de guardia. Bajó unos 20 minutos después, revisó signos evidentes de muerte y confirmó algo que ya sabíamos: aquel hombre llevaba varias horas fallecido. Nos ordenó no moverlo hasta que llegara personal de patología por la mañana. Cerramos la gaveta. A las 4:18 ocurrió lo que me hizo renunciar. Estábamos sentados en la oficina cuando escuchamos un golpe brutal. Después otro. Y otro. La puerta de la gaveta 9 comenzó a vibrar. Ramiro y yo la observábamos desde el pasillo. Los golpes continuaron aproximadamente 10 segundos. Después cesaron. Ninguno quiso acercarse. Entonces escuchamos algo mucho peor. Una voz. Muy débil. Desde dentro. No entendí las primeras palabras. Después escuché claramente: no me vuelvan a cerrar. Ramiro salió corriendo a buscar al guardia. Yo me quedé paralizado. Y cometí el error que todavía sueño algunas noches. Abrí la gaveta. El hombre seguía acostado. Pero tenía los ojos abiertos. No estaba mirando al techo. Me estaba mirando a mí. Retrocedí. En ese momento la luz de la cámara frigorífica parpadeó y escuché una especie de suspiro profundo. Cerré la puerta de golpe y salí. Cuando regresamos con seguridad, nadie quería creerme. Hasta que revisaron el cuerpo. Las uñas estaban destrozadas. 2 dedos presentaban lesiones recientes. Y en la parte interior de la puerta metálica encontraron arañazos. El médico pidió que nadie comentara nada hasta revisar el caso. Pensé que aquello sería lo peor. Me equivocaba. A las 6 de la mañana llegó la hija del fallecido para completar documentación. Mientras hablábamos, mencionó algo que me dejó frío. Su padre padecía una enfermedad poco común que, años atrás, había provocado que lo declararan muerto por error durante varios minutos. Desde entonces tenía un miedo enfermizo a despertar encerrado. Según ella, durante su hospitalización repetía constantemente la misma frase: si me pasa algo, asegúrense de que estoy muerto antes de encerrarme. No dije nada. Renuncié 11 días después. Durante mucho tiempo pensé que habíamos cometido un error médico monstruoso. Esa explicación, aunque horrible, era más fácil de aceptar que cualquier otra. Hasta que, casi un año después, me encontré con Ramiro. Le pregunté qué había ocurrido finalmente con aquel caso. Se quedó callado. Entonces me contó algo que yo desconocía. La autopsia confirmó que Ernesto había muerto varias horas antes de ingresar a la morgue. Los arañazos de la gaveta tampoco eran nuevos. Los técnicos desmontaron la puerta porque querían determinar qué los había causado. Debajo de la pintura encontraron decenas. Algunos tenían años. Otros estaban acompañados de nombres y fechas grabados directamente sobre el metal. Todos correspondían a personas que habían pasado por aquella misma gaveta. Pero había uno que Ramiro nunca pudo explicarme. Estaba debajo de varias capas de pintura, lo que significaba que llevaba ahí muchísimo tiempo. Era mi nombre completo.
y junto a él había una fecha. 17 de noviembre de 2027. Desde entonces tengo una costumbre absurda. Cada año, cuando llega noviembre, reviso aquella fotografía que Ramiro tomó antes de que cambiaran la puerta. La fecha sigue ahí. Mi nombre también. Hoy falta poco más de un año. Y desde hace 3 noches me despierto exactamente a las 3:41 de la madrugada porque escucho 3 golpes debajo de mi cama. Anoche, después del tercero, escuché por primera vez el sonido de unas uñas arañando metal. Esta mañana encontré sangre seca debajo de mis uñas. Trabajé durante casi 9 años como técnico embalsamador en una funeraria privada de Saltillo, Coahuila. No era un empleo del que hablara demasiado fuera del trabajo. La gente suele hacer preguntas por curiosidad, pero cambia de expresión cuando uno empieza a explicar lo que realmente significa reconstruir un rostro destrozado, drenar un cuerpo o preparar a alguien que murió varios días antes de ser encontrado. Con los años aprendí a separar las emociones del oficio. No porque dejara de sentir, sino porque era la única manera de seguir haciéndolo. Lo que ocurrió en octubre de 2018 fue diferente. Esa noche estaba trabajando con un practicante llamado Iván, un estudiante de enfermería de 22 años que llevaba apenas 3 semanas ayudándome. Cerca de las 11 nos entregaron el cuerpo de un hombre encontrado muerto dentro de una camioneta abandonada en la carretera rumbo a Monclova. El documento provisional decía, masculino, aproximadamente 40 años, sin identificar. Lo extraño era que el cadáver no presentaba heridas visibles. Solamente tenía el rostro exageradamente pálido y unas marcas oscuras alrededor del cuello, semejantes a hematomas antiguos. Lo colocamos en la mesa de acero y comenzamos el procedimiento. Desde el principio sentí algo que no me gustó. El cuerpo estaba demasiado rígido para el tiempo de muerte indicado en el reporte. Además, sus manos permanecían cerradas con tanta fuerza que tuvimos dificultades para limpiarlas. Cuando finalmente conseguí abrir la derecha encontré debajo de las uñas una sustancia negra, parecida a tierra húmeda. Pensé que habría intentado arrastrarse antes de morir. Iván notó otra cosa. En la palma tenía escrito un número con tinta azul. 317. Supusimos que podía tratarse de alguna anotación hecha durante el levantamiento, pero ninguno de los documentos mencionaba ese número. Seguimos trabajando. A la 1 de la madrugada escuchamos un golpe proveniente del pasillo. No fue fuerte. Parecía el sonido de una puerta cerrándose lentamente. La funeraria estaba vacía. Yo mismo había cerrado el acceso trasero. Revisé el corredor y no encontré absolutamente nada, aunque al regresar observé que la puerta del pequeño refrigerador mortuorio estaba abierta. Eso sí me inquietó. No podía abrirse sola porque tenía un seguro mecánico bastante duro. La cerré y continuamos. Unos 20 minutos después, mientras preparaba instrumental, escuché a Iván preguntarme si había movido el cuerpo. Pensé que estaba bromeando. Cuando me acerqué comprendí por qué estaba pálido. La cabeza del cadáver estaba inclinada ligeramente hacia la derecha. Yo recordaba perfectamente haberla dejado recta. La acomodamos nuevamente. En ese momento comenzaron los golpes. 3 golpes pausados. Venían desde dentro del refrigerador. 1,
2, 3. Nos quedamos inmóviles. Iván quería abrirlo, convencido de que tal vez otro cuerpo hubiera llegado con signos vitales por error, algo prácticamente imposible porque estaba vacío. Aún así lo revisamos. No había nadie. Solamente las bandejas metálicas. Cuando cerré la puerta nuevamente escuché algo detrás de nosotros. Era un sonido húmedo, parecido a alguien intentando respirar con la garganta llena de líquido. Volteamos al mismo tiempo. El cadáver tenía la boca abierta. Iván salió del cuarto. Yo permanecí unos segundos observándolo, intentando convencerme de que aquello podía deberse a relajación muscular. Entonces vi algo que todavía aparece en mis sueños. Sus ojos se abrieron lentamente. No completamente. Solo lo suficiente para mostrar una franja blanquecina. Después escuché una voz. No salió de su boca. La escuché detrás de mí. Muy cerca. No soy yo. Salí inmediatamente. Pasamos casi 20 minutos en recepción tratando de calmarnos. Finalmente llamamos al encargado, quien nos ordenó terminar el procedimiento y esperar hasta la mañana. Regresamos juntos. La cabeza nuevamente estaba girada. Pero ahora miraba directamente hacia la puerta del refrigerador. Y sobre el acero de la mesa, junto a su mano, alguien había trazado con aquella misma tierra negra un número. 317. A las 6 llegaron 2 agentes investigadores. Les mencioné el número. Uno de ellos dejó de escribir. Me preguntó dónde había encontrado el cadáver la funeraria. Le mostré el documento. El agente salió para hacer una llamada. Regresó varios minutos después con una expresión que no olvidaré. El hombre no había sido encontrado en ninguna carretera. Lo habían localizado dentro de una bodega abandonada situada en el kilómetro 31.7 de una antigua carretera estatal. La información del documento estaba equivocada. Pero eso no era lo peor. Horas después descubrieron su identidad. Se llamaba Mauricio Villarreal. Había desaparecido 3 semanas antes. Cuando su familia llegó a reconocerlo, su hermana comenzó a llorar antes siquiera de entrar a la sala. Sacó una fotografía reciente. Mauricio aparecía junto a otro hombre. Eran hermanos gemelos. Su hermano, Esteban, también había desaparecido. Esa tarde la policía regresó al lugar donde encontraron a Mauricio. Revisaron la propiedad nuevamente. A unos metros de la bodega encontraron una cisterna cubierta con láminas. Dentro estaba Esteban. Muerto. La posición del cuerpo indicaba que había intentado salir desesperadamente antes de morir. Debajo de sus uñas encontraron la misma tierra negra. Aquella noche creí que todo había terminado. Me equivoqué. 3 días después revisamos las cámaras de seguridad. Queríamos comprobar si alguien había entrado mientras trabajábamos. No apareció ninguna persona. Pero a las 2:17 de la madrugada, justo cuando escuchamos aquella voz, la cámara del pasillo mostró algo imposible. La puerta del refrigerador se abrió sola. Una figura humana extremadamente delgada salió lentamente de la oscuridad.
No se distinguía rostro alguno. La sombra permaneció aproximadamente 10 segundos observando hacia nuestra sala de preparación. Después caminó hacia la puerta trasera y desapareció. El guardia amplió la grabación. La figura llevaba algo escrito en la espalda. 3 números. 317. Nunca encontraron una explicación para aquella grabación. Yo tampoco la busqué. Renuncié unos meses después. Durante mucho tiempo pensé que Mauricio simplemente intentó conducirnos hasta su hermano. Pero existe un detalle que todavía me impide dormir algunas noches. Cuando encontraron a Esteban dentro de la cisterna, los médicos determinaron que llevaba muerto aproximadamente 24 días. Mauricio había desaparecido solamente 21 días antes. Eso significaba que Esteban ya estaba muerto cuando Mauricio desapareció. Y si aquella sombra realmente pertenecía a alguno de los dos, nunca pudimos saber a cuál. Hace 2 años recibí una llamada de Iván. Seguía trabajando en otra funeraria. Me preguntó si todavía recordaba el número. Le dije que sí. Hubo silencio. Después me contó que acababan de recibir un cadáver sin identificar. Un hombre encontrado dentro de un automóvil abandonado. Antes de comenzar la preparación revisó sus manos. En la palma derecha tenía escrito algo con tinta azul. 318. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. Me llamo Mauricio. Durante 7 años trabajé como auxiliar nocturno en una funeraria de León, Guanajuato. Lo que voy a contar ocurrió en octubre de 2019 y fue la razón por la que abandoné ese trabajo. Durante mucho tiempo preferí guardar silencio porque cada vez que intentaba explicarlo terminaba sonando como una historia inventada. Yo mismo habría pensado eso de haberla escuchado de otra persona. Pero aquella madrugada murió alguien. Y esa muerte nunca tuvo una explicación que me convenciera. Trabajar rodeado de cadáveres termina modificando la manera en que uno entiende la muerte. Al principio cuesta entrar solo a una sala de preparación, tocar una camilla donde minutos antes hubo un cuerpo o escuchar cómo arrancan los compresores de las cámaras frigoríficas durante la madrugada. Después uno aprende que sonidos pertenecen al edificio. Las tuberías golpeaban cuando cambiaba la presión. Las cámaras hacían un chasquido seco cuando entraban los compresores. Las puertas metálicas podían crujir por los cambios de temperatura. Conocía todos esos ruidos. Por eso sé que aquello no fue una tubería. Esa noche, aproximadamente a las 8:20, recibimos el cuerpo de una niña de 7 años. Se llamaba Valeria. Había muerto aquella misma tarde después de un accidente ocurrido en carretera. No pregunté demasiado. En una funeraria aprendes que existen detalles que es mejor no conocer. Sin embargo, recuerdo algo que me incomodó desde el principio. Cuando bajamos la camilla de la camioneta, la sábana que cubría el cuerpo tenía una pequeña mancha de sangre a la altura del hombro. Mientras empujábamos la camilla por el corredor escuché un sonido debajo de ella. Un golpecito. Después otro.
Miré las ruedas pensando que alguna estaba defectuosa. No encontré nada. La encargada de preparación aquella noche era Claudia, una mujer de 40 y tantos años que llevaba casi 2 décadas trabajando con cadáveres. Era probablemente la persona menos supersticiosa que conocí. Me pidió ayuda para pasar el cuerpo a la mesa. Cuando retiramos la sábana tuve que apartar la mirada. Yo tenía una hija prácticamente de la misma edad. Valeria llevaba todavía unas calcetas blancas. Sus pertenencias estaban dentro de una bolsa transparente, una chamarra, una pulsera infantil y unos pequeños zapatos negros. Mientras Claudia revisaba la documentación me fijé en las plantas de las calcetas. Estaban sucias. No manchadas por el accidente. Sucias de tierra. Como si la niña hubiera caminado descalza antes de morir. No hice ningún comentario. Terminé de ayudar y continué con mis labores. Cerca de las 10:30 estaba limpiando los baños cuando escuché correr a alguien por el pasillo. Eran pasos ligeros. Rápidos. Pasaron frente a la puerta y desaparecieron hacia las salas de velación. Pensé que algún familiar continuaba dentro, así que salí para avisarle que estábamos cerrando. El corredor estaba vacío. Revisé las 2 salas. También estaban vacías. Cuando regresé al baño encontré algo que estoy seguro de que antes no estaba ahí. Había pequeñas huellas húmedas sobre el piso recién trapeado. Eran de pies descalzos. Comenzaban frente al último sanitario. Y terminaban en la puerta. No había huellas entrando. Solamente saliendo. Me quedé mirándolas durante varios segundos tratando de encontrar una explicación razonable. Toqué una con el dedo. Era agua. Todavía estaba fría. Fui a buscar a Claudia. La encontré en preparación. Cuando entré, estaba completamente quieta frente a la mesa. Valeria ya estaba vestida. ¿Tú acabas de entrar aquí? Le respondí que no. Claudia miró hacia la puerta. Después señaló el cuerpo. Una de las manos de la niña estaba fuera de la posición en que la había dejado. Pensé que podía deberse a rigidez, manipulación o simplemente a que Claudia recordaba mal. Ella volvió a colocarla sobre el abdomen y continuó trabajando. Antes de salir miré los pies. Las calcetas habían sido retiradas. Había tierra debajo de las uñas. A las 11:20 terminamos. Colocamos a Valeria dentro de un ataúd blanco y lo trasladamos a una pequeña habitación refrigerada contigua al área de preparación. Su familia llegaría temprano para iniciar el velorio. Claudia permaneció unos minutos haciendo papeleo y después se marchó. Yo me quedé solo. Ese fue mi error. A las 11:47 escuché 3 golpes. Venían del área refrigerada. No eran fuertes. Eran golpes pequeños y separados. Como nudillos infantiles tocando una puerta. Me quedé inmóvil. Pasaron aproximadamente 30 segundos. Otros 3. Esta vez fui hasta allá. Revisé la puerta. Nada. Estaba a punto de regresar cuando escuché una voz. Muy débil. No entendí lo que dijo.
Abrí la puerta del refrigerador. El ataúd permanecía en el mismo sitio. Me acerqué. Apoyé una mano sobre la tapa. Entonces escuché claramente la voz. Venía desde dentro. Papá. Retrocedí. No porque hubiera escuchado hablar a una niña muerta, sino porque la voz era idéntica a la de mi hija. Saqué inmediatamente mi teléfono y llamé a mi esposa. Contestó después de varios tonos. Le pregunté por nuestra hija. Me dijo que estaba dormida. Eso consiguió tranquilizarme durante unos segundos, hasta que escuché algo detrás de la voz de mi esposa. 3 golpes. Exactamente iguales. Le pregunté qué había sido aquello. Mi esposa guardó silencio. Después me dijo que alguien estaba tocando la ventana del cuarto de nuestra hija. Vivíamos en un segundo piso. Sentí que el estómago se me cerraba. Le ordené que sacara a la niña del cuarto y llamara a la policía. En ese instante golpearon nuevamente desde el ataúd. Pero esta vez no fueron 3 golpes. Fueron muchos. Desesperados. Como si alguien estuviera intentando salir. No tuve valor para abrirlo. Corrí hasta recepción buscando las llaves de mi automóvil. Entonces sonó el teléfono fijo de la funeraria. Miré la pantalla. La llamada provenía de una extensión interna. Preparación 2. Era el cuarto donde estaba el ataúd. No contesté. Sonó otra vez. Y otra. Finalmente levanté el auricular. No escuché palabras. Solamente respiración. Después comenzó a llorar una niña. Era Valeria. Estoy seguro. Pero detrás de su llanto se escuchaba otra cosa. Una respiración mucho más profunda. Y una voz masculina que susurró mi nombre. Colgué. En ese momento se fue la electricidad. Las luces de emergencia tardaron unos segundos en encenderse. Cuando lo hicieron, vi unas pequeñas huellas de tierra frente al mostrador. Venían desde el corredor. Pasaban junto a mí. Y continuaban hasta la puerta principal. Sentí un miedo que nunca había experimentado. Porque las huellas no eran lo peor. Encima de ellas había otras. Pisadas de adulto. Descalzas. Mucho más grandes. Seguían exactamente el mismo camino. Como si alguien hubiera caminado detrás de la niña. Salí corriendo. Llegué a mi casa aproximadamente 15 minutos después. Había una patrulla afuera. Mi esposa estaba llorando en las escaleras. Un policía intentó detenerme. Pregunté por mi hija. Nadie me respondió inmediatamente. Subí. La ventana de su habitación estaba abierta. Mi hija estaba acostada en la cama. Los paramédicos intentaban reanimarla. No pudieron. El informe posterior habló de una muerte súbita causada probablemente por una alteración cardíaca no diagnosticada.
No había heridas, señales de violencia ni indicios de que alguien hubiera entrado al departamento. Pero había algo que nunca apareció en ningún informe. Yo lo vi. Mi esposa también. En las plantas de los pies de mi hija había tierra húmeda. Y debajo de sus uñas había pequeños restos del mismo lodo oscuro. Como si hubiera estado caminando descalza. La enterramos 4 días después. Yo no regresé a trabajar. Semanas más tarde, Claudia vino a verme. Traía un sobre. Dentro había una copia del reporte de ingreso de Valeria y una fotografía que habían tomado antes de preparar el cuerpo. Claudia me explicó algo que nadie me había contado. Valeria no había muerto inmediatamente durante el accidente. El automóvil había salido de la carretera y quedado volcado cerca de un terreno baldío. Cuando los paramédicos llegaron, encontraron al padre muerto dentro del vehículo. Pero la niña no estaba ahí. La buscaron durante casi 40 minutos. Finalmente la encontraron a unos 200 metros del automóvil. Descalza. Había caminado herida hasta una construcción abandonada. La encontraron acurrucada contra una pared. Todavía respiraba. Antes de morir alcanzó a decirles que no quería regresar al coche porque su papá estaba muerto. Y porque había un hombre parado detrás de él. Claudia dejó la fotografía sobre mi mesa. Valeria aparecía acostada en la camilla inmediatamente después de ingresar a la funeraria. Miré la imagen durante varios segundos. Entonces entendí por qué Claudia había venido personalmente. En el reflejo metálico de uno de los gabinetes podía distinguirse parte del cuarto. La camilla. La puerta. A Claudia. Y detrás de nosotros había una figura. Un hombre extremadamente alto. Descalzo. Tenía una mano apoyada sobre la camilla de Valeria. Nunca descubrimos quién era. Tampoco quiero hacerlo. Han pasado 7 años desde aquello. Mi matrimonio terminó poco después de la muerte de mi hija. Mi esposa jamás pudo perdonarme porque aquella noche, antes de morir, nuestra niña despertó llorando y le dijo algo que ella decidió ocultarme durante semanas. Lo confesó después del funeral. Nuestra hija había señalado hacia la ventana. Le dijo que afuera había una niña descalza. Mi esposa cerró las cortinas y trató de tranquilizarla. Entonces nuestra hija miró hacia la puerta de su habitación. Y empezó a gritar. Porque la niña que estaba en la ventana ya no estaba sola. Detrás de ella había un hombre. Mi hija murió minutos después. Durante años pensé que Valeria había llegado aquella noche a mi casa buscando compañía, asustada de permanecer sola en la oscuridad. Ahora sé que estaba equivocado. Aquellos golpes dentro del ataúd nunca fueron para que yo abriera. Su llanto tampoco era para que me quedara con ella. Valeria estaba tratando de advertirme. Aquello que encontraron detrás de su padre muerto había seguido a la niña hasta la funeraria. Y cuando yo contesté aquella llamada, escuchó mi voz. Supongo que fue suficiente. Porque desde aquella madrugada dejó de seguir a Valeria. Y se llevó a mi hija. Todavía conservo la fotografía que Claudia me entregó. Durante años no tuve valor para volver a mirarla. Lo hice hace aproximadamente 3 meses.
La amplié en mi computadora para observar nuevamente aquel reflejo. El hombre continúa ahí. Pero descubrí algo que ninguno de nosotros había visto en 2019. No estaba mirando a Valeria. Su cabeza estaba ligeramente girada. Estaba mirándome a mí. Y en el reflejo, junto a su mano derecha, se alcanza a distinguir otra mano mucho más pequeña. La mano de una niña. Lleva una pulsera que reconocería aunque pasaran 50 años. Yo se la compré a mi hija el día que cumplió 7. El problema es que cuando tomaron aquella fotografía, mi hija todavía estaba viva. Murió 4 horas después.